Buenas tardes, 461. Buenas tardes, profesor. Una disculpa, me estaba fallando el internet. Pensé que no iba a llegar, pero bueno, el internet o la computadora, algo me estaba fallando, pero ya pude entrar, afortunadamente. Bueno, esta semana ya va a ser normal. Ya olvídense de los concursos. Ya hay bastantes de ustedes ahorita. Ya tengo 26. Ya estuve revisando las tareas. Yo no sé por qué me están mandando resúmenes de videos que no vimos, de lo del Día Mundial del Agua y de las propiedades del agua. No sé por qué me mandaron algunos de ustedes. Solamente es de lo que hemos visto en clase. Bueno, entonces hoy tenemos dos sesiones. La primera sesión, les voy a pasar un video de la clase que tuve ayer con otro grupo, porque vamos a ver lo mismo, vamos parejitos con ellos. Y la segunda ya va a ser en vivo, vamos a ver ya temas de electricidad. Muy bien, entonces comparto pantalla, comparto audio. Esta es la clase de ayer y sigo admitiendo. Bueno, corre video. Comparto. Sonido primero. Y aquí está la tarea 9. Les digo, no sé, los demás grupos me mandaron resúmenes de estos videos del agua que yo no les pedí, pero bueno, vamos a aprovechar el Día Mundial del Agua, vamos a ver y vamos a ver el de cómo funciona una central nuclear. Este español es muy bueno, es un físico famosón, youtuber, y siempre publica cosas agradables. Corre video. Es impresionante lo frágil que parece la existencia de vida, y no hablo solo de la vida humana, hablo de cualquier tipo de vida. Y es que si la constante de la gravedad fuera un poquito menor o un poquito mayor, si la constante de Planck fuera diferente, si la masa de los electrones no fuera la que es, podríamos estar el día entero hablando de ello. Pero tampoco hace falta irse muy lejos para apreciar hasta qué punto la vida parece un milagro. Pues sí, hoy vamos a hablar de una característica muy peculiar del agua. El agua es omnipresente en la Tierra y por supuesto también está en nosotros mismos. Somos un 70% agua. Por supuesto también en todo lo que comemos. De hecho, parece ser un requisito indispensable para encontrar vida. Tanto que hoy lo consideramos necesario, tanto por sus propiedades químicas como por su abundancia relativa. El universo está plagado de agua por todas partes y es que es una molécula muy simple formada por dos elementos muy comunes, el hidrógeno y el oxígeno. Pero hay una propiedad del agua que parece única, increíble, casi un accidente, un milagro, sin la cual la vida no sería posible en la Tierra. Les hablo de su densidad. Todos sabemos que los estados de la materia más comunes en la Tierra son sólido, líquido y gas. Estados de la materia que se caracterizan por las condiciones de temperatura y presión a la que se encuentra la materia. En los gases, los átomos o las moléculas se encuentran muy libres, pudiéndose mover sin ataduras. En los líquidos, las ligaduras son mayores, haciendo que empiecen a aparecer atracciones mutuas. Mientras que en los sólidos, las interacciones son tan intensas que se llegan a formar estructuras sólidas. Los átomos o moléculas aparecen en posiciones fijas. Muy bien, así que gas, líquido y sólido. Esto hace que para una determinada sustancia el estado gaseoso sea menos denso que el estado líquido, a su vez menos denso que su estado sólido. Por esto es lógico que una barra de hierro se hunda en un vaso de hierro fundido, una barra de aluminio se hunda en un vaso de aluminio fundido o un pedazo de mercurio sólido se hunda en un vaso de mercurio fundido. Y sin embargo, el hielo flota. ¿Qué está pasando? ¿Un error de Matrix? No, es simplemente ciencia. Para el agua, como era de esperar, la densidad aumenta al pasar de gas a líquido, y esta sigue aumentando según la temperatura disminuye, justo como cabría esperar. Pero al llegar a los 4 grados, al bajar de temperatura, la densidad del agua, en vez de aumentar, comienza a disminuir,
haciendo que el agua a 0 grados sea menos densa que a 4 grados. Justo es a esos 0 grados cuando empieza a formarse hielo. En esa transición, la densidad disminuye bruscamente, de manera que la densidad del hielo, en vez de ser mayor que la del agua, es menor, solo 0,92 gramos por centímetro cúbico. Al ser el hielo menos denso que el agua, flota, y justo esa diferencia de densidad es la proporción del hielo que sobresale por encima del agua, como en un iceberg. Y el culpable de que las historias de amor a veces sean tan tristes. Aunque para Jack esto ya ha sido catastrófico, para la vida esto es algo maravilloso. En zonas polares, en invierno, el agua de la superficie se enfría hasta congelarse. Al convertirse en hielo, en vez de hundirse, se mantiene a flote, generando una capa de hielo superficial. Esto es genial porque la vida marina puede resistirse bajo esta capa de hielo a la espera de la llegada del verano, cuando este hielo se funde, completando el ciclo que continúa una y otra vez. De no ser así, la capa de hielo que se forma en invierno caería hasta el fondo del océano, donde nunca alcanzarían los rayos del sol hasta el punto de derretirlo, generando capa tras capa, haciendo que todo el agua de este planeta estuviera en estado congelado con una finísima capa de agua líquida, imposibilitando la vida en la Tierra. Todo esto está muy bien, pero cabe preguntarse, ¿cuál es el motivo de esta anomalía tan propicia? Parece que la molécula de agua en estado sólido, el hielo, presenta una estructura sólida donde hay huequecillos entre las moléculas. Al pasar a estado líquido, aumentan las vibraciones, lo que haría que generalmente disminuyera la densidad. Sin embargo, esta movilidad de las moléculas permite que se rellenen estos huequecillos, aumentando la densidad y con ello generando esta maravillosa anomalía. Es decir, en el agua líquida las moléculas se acoplan mejor rellenando estos huequecillos y haciendo que la densidad aumente. Hoy, 22 de marzo, las Naciones Unidas celebran el Día Mundial del Agua y este año ponen su foco en el tratamiento de las aguas residuales. Parece que el 80% de las aguas residuales de este planeta se devuelven al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento, lo cual supone un grandísimo riesgo para la salud y un problema ambiental global para toda la humanidad, para todos nosotros. Pues mis amigos de la Fundación Aquae y yo, para concienciarnos todos juntos de la magnitud de este problema, les vamos a lanzar un reto científico, a ver si son capaces de solucionarlo. Quiero que usando la física me digan qué porcentaje de un iceberg sale por encima del agua y qué porcentaje se mantiene debajo, usando la física. A ver si son capaces de obtener ese porcentaje y explicar cómo lo calculan. La solución a este reto estará en la página de la Fundación Aquae, que voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y a ver si alguno se anima también a explicarme la teoría física del Water Challenge. Me despido recordándoles que aún están a tiempo de participar en el concurso Ciencia Clip, con el cual pueden ganar un viaje al CERN conmigo. Solo tienen que presentar un vídeo hablando de ciencia. Les dejo toda la información aquí abajo en descripción. Que pueden hacerse con mi libro, El bosón de Higgs no te va a hacer la cama de cualquier... publicidad, ya. Ok. Bueno, y ahora sí. Aquí viene un video en donde el mismo físico explica cómo funciona una central nuclear. Es muy ameno este señor, me gustan sus videos. Corre video. Hola hijos de Becquerel, ¿listos para el estadio completamente el cerebro? Son unos grandes desconocidos. Más allá de las apariciones de los Simpsons, poco sabemos de las centrales nucleares. Cómo funcionan, cómo operan, de dónde extraen la energía. Pues hoy ha llegado el día. Con la ayuda de Operador Nuclear te voy a explicar cómo funciona una central nuclear. ¿Estás preparado? Todo empieza en 1934, con un gran personaje, Enrico Fermi. Ese año Fermi lanza un haz de neutrones contra una muestra de uranio con la idea de obtener elementos más pesados. Pero sus resultados fueron confusos. Algo extraño estaba ahí pasando. Años más tarde, Otto Hahn y Lise Meitner repitieron el experimento y lo estudiaron a fondo. En sus estudios parecía estar apareciendo bario en la muestra. Pero esto no podía ser, el bario era un elemento que tenía 36 nucleones menos que el uranio. ¿Acaso el uranio se estaba partiendo en dos? Si es así, al partirse sobrarían neutrones, por lo que serían emitidos, pudiendo estos a su vez producir la misma reacción en otros átomos y así sucesivamente. Estaría comenzando una reacción en cadena, un proceso con una terrible liberación de energía. Era ya 1942. Lise Meitner, de origen judío, se ve obligada a huir de Alemania.
Consigo la clave para la destrucción masiva. El mundo ya no volvería a ser el mismo. Una historia estremecedora que desencadenó poco después el lanzamiento de las primeras bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y tras la Guerra Mundial y la Guerra Fría llegaría una forma pacífica de usar toda esa energía que está contenida en el núcleo. Son las centrales nucleares que hoy llevan energía, electricidad a millones de casas de todo el mundo. Pero para entender bien toda esta vaina, mejor empecemos por el principio. Un principio que seguro que te suena. Un átomo está formado por un núcleo de carga positiva y electrones orbitando alrededor, de carga negativa. Y dentro, en el núcleo, ocurren cosas muy interesantes. Allí tenemos nucleones, protones y neutrones, con un curioso cóctel de fuerzas, la electromagnética que tiende a separarlos y la fuerza fuerte que tiende a unirlos. Este cóctel de fuerzas es bueno para el átomo. De hecho, cuantos más elementos, mejor. Están más a gusto dos protones junto con dos neutrones en el helio que por separado, formando dos átomos de deuterio. Este está más a gusto en fisiquil, que es el idioma que hablamos los físicos, significa tener menos energía. Y para dar cuenta de esto, usamos la magnitud conocida como energía por nucleón. Pues bien, se comprueba que según ponemos más protones y neutrones en el núcleo, y por lo tanto vamos subiendo por la tabla periódica, los núcleos están más y más a gusto, o lo que es lo mismo, su energía por nucleón es menor. Esto seguro que alguna vez en tu vida lo has vivido. Es más o menos lo mismo que pasa cuando compartes piso. Si yo y mi novia vivimos separados, igual pagamos cada uno 600 euros por el piso. Al mudarnos necesitamos una casa mayor e igual pagamos más por el piso, unos 1000 euros. Pero es menor que la suma, ahorramos 200 euros. Si ahora nos juntamos con otra pareja porque somos así de cochinos, pues la casa será mayor. Pagaremos más por la casa, quizás 1500 euros, pero menos que si viviéramos los cuatro por separado. Pagaríamos en total 2400 euros. De igual manera, la energía por nucleón baja según pasamos del hidrógeno al helio, del helio al litio, del litio al berilio, del berilio al boro, y así sucesivamente. ¿Hasta el fin de los tiempos? Pues no. Los núcleos, al igual que las casas, tienen un límite. Llega un momento en la historia de las casas que el siguiente en llegar, en vez de generar un ahorro, genera un gasto extra. Ya no compensa tener una persona más en esa casa. Esto pasa en los núcleos a partir del átomo con número atómico 26, es decir, 26 electrones y 26 protones. Hablamos del hierro, el elemento más eficiente y por lo tanto más estable del universo. El elemento hierro es el que tiene una menor energía por nucleón y por lo tanto es el átomo donde los nucleones están mejor comprimidos. Es el más eficiente, el que menos gasta, donde todos están más cómodos. Es decir, todos los átomos quieren ser como el hierro. ¿Y qué ocurre más allá del hierro? Pues sigue habiendo elementos más pesados, donde sus nucleones están menos a gusto. Esto se puede ver en esta famosa curva que muestra la energía por nucleón para 240 elementos de la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el uranio. Que no les engañe esa forma de curva donde parece que el punto máximo es el del hierro. Estamos hablando de energías de ligadura y por lo tanto son energías negativas, así que lo que parece un máximo en realidad es un mínimo. Así que sí, en este universo, donde todo tiende a estar en un estado de mínima energía, todos los átomos quieren ser hierro. Al proceso por el que los átomos pequeños se unen para alcanzar un estado de menor energía se le llama fusión. La ruptura de átomos para buscar la estabilidad se le llama fisión. Son dos mecanismos que operan en el universo para hallar esa ansiada estabilidad, la energía mínima. En la fusión partimos de dos átomos pequeños que se unen para dar uno mayor más energía. En la fisión, un átomo grande se divide en dos más pequeños más energía. La fusión ocurre, por ejemplo, en las estrellas. Dos átomos muy pequeños, como hidrógeno, se unen, se fusionan para generar uno mayor, por ejemplo, el helio, un proceso que produce energía. Es esto lo que vemos en el Sol, el brillo del Sol. Mientras que la fisión es un proceso que se da, por ejemplo, en la radioactividad. En ambos casos la energía liberada es enorme. Mientras que la energía de ligadura de los electrones, la que se maneja típicamente en las reacciones químicas, es del orden de los electrones-voltio, la energía de ligadura de los nucleones, la típica de las reacciones nucleares, es millones de veces mayor. Hablamos de megaelectronvoltios. ¿Qué dirás? Pues vaya mierda. Aunque megaelectronvoltio suena como una cosa terrible, en realidad un megaelectronvoltio es algo así como 10 elevado a menos 16 julios. Una nadería, una birria, una porquería, un nada. Pero ahora piensa que esa es la energía que libera un átomo, un simple átomo. Pero imagínate que ese proceso en este átomo desencadena un proceso similar en átomos vecinos,
una reacción en cadena. Piensa que en un pedazo de material de pocos gramos hay del orden de 10 elevado a 23 partículas, por lo que esa energía tan chiquitita en un átomo, al expandirse por millones y millones de trillones de millones de átomos, queda una energía tremenda. Hablamos de millones de julios. Es esta la potencia de las bombas atómicas y de las centrales nucleares. Esto es precisamente lo que observaron Otto Hahn y Lise Meitner, quienes se dieron cuenta de la gran capacidad de generación de potencia de este proceso. Y ellos trabajaron precisamente en esta forma de energía, la fisión, que es la que se da en las centrales nucleares actuales. Pues para poder obtener energía de este proceso de fisión se necesitan dos cosas. Por un lado, material fisionable. Por otro, una manera de que este proceso se mantenga. Una reacción en cadena. El material fisionable por excelencia es el uranio 235. Esto es lo que observó Fermi. Al contrario de lo que ocurre con otros elementos que se desintegran alfa o beta, el uranio 235 se parte en dos, lo cual libera gran cantidad de energía. Fermi obtuvo esta reacción al enviar los recientemente descubiertos neutrones contra núcleos de uranio. Los neutrones, al no tener carga eléctrica, penetran con facilidad en el núcleo, creando un desastre. La fisión. Esto es un resultado muy interesante. Un material como el uranio se fisiona cuando recibe neutrones. Pero la pregunta es, ¿cómo conseguimos una reacción en cadena? Lise Meitner tenía la clave. La fisión del uranio por la llegada de un neutrón da lugar a dos átomos menores, energía y tres neutrones. Son estos nuevos neutrones los que pueden fisionar a su vez otros átomos que liberarán más neutrones en una escalada exponencial de energía. Si esta escalada es descontrolada, tenemos una bomba, pero si está controlada, voilà, lo tenemos. Una central nuclear. Ya solo falta conocer dos pequeños detalles. El primero es que el uranio 235, que es el material fisionable, es un elemento muy raro. Mucho común es su hermano mayor, el uranio 238. En una piedra de uranio, el 99,3% de él es uranio 238, el no fisionable. Por eso el uranio natural, el que se puede extraer de una mina, no es útil para llevar a cabo este tipo de reacciones, como materia prima de una central nuclear. Necesitamos enriquecerlo, aumentar la proporción de uranio 235. El enriquecimiento básicamente consiste en aumentar la proporción de uranio 235, el fisionable. Para ramas nucleares, el enriquecimiento de uranio lleva a una concentración de más del 90% de uranio 235. Para aplicaciones de energía, basta con entre un 2 y un 5%. Este bajo enriquecimiento del uranio que se utiliza en centrales nucleares también nos garantiza que la cosa no se va a desmadrar, que no se va a disparar, que no vamos a convertir la central nuclear en una bomba. El segundo detalle proviene de la observación de que los neutrones, cuando iban más lentos, tenían más capacidad de fisionar los átomos. Por lo tanto, era fundamental detener estos neutrones. Para ello se hace uso de lo que se conoce como un moderador, un medio que lo que hace es robar energía a los neutrones para que se ralenticen, se detengan, se enfríen. Moderadores como el agua o el grafito. Pues ya tenemos todos los elementos teóricos para entender cómo funciona una central nuclear y la extracción de energía a partir de los núcleos atómicos. Pero ¿cómo se hace en la práctica? Nos lo va a contar una persona que seguro que ya conocen. Él es ingeniero con licencia de supervisión en una central nuclear en España. Un experto que trabaja precisamente en una central nuclear y nos va a contar cómo funciona. Querido operador nuclear, ¿nos puede decir cómo funciona realmente una central nuclear? ¿Cómo obtenemos electricidad a través de la fisión del uranio? Para ello describiré el funcionamiento de un reactor de agua a presión, el más abundante en el mundo. El uranio se encuentra en elementos combustibles dentro de la vasija del reactor, que es como una enorme olla a presión donde el agua circula para funcionar como moderador y refrigerante, que extraerá el calor generado por las fisiones. Es lo que llamamos el circuito primario. Lo habitual es que una central nuclear tenga 2, 3 y hasta 4 circuitos que extraen el calor que se produce dentro del núcleo. Cada circuito tiene un generador de vapor. Este dispositivo es un intercambiador de calor que tiene tubos y por el interior de los tubos pasa el agua que proviene del reactor, es decir,
del circuito primario y deja parte de su energía al enfriarse antes de volver nuevamente al reactor impulsado por una bomba de refrigerante. El circuito primario se mantiene a mucha presión, unas 157 atmósferas, y el encargado de mantener la presión constante se llama, como no podía ser de otra forma, presionador. La parte inferior del presionador es líquida y tiene unas resistencias que permiten aumentar la presión, resistencias eléctricas, por supuesto. La parte superior es vapor y tiene unas duchas para disminuir la presión. Volvamos al generador de vapor. ¿Por qué se enfría el agua del primario al pasar por el generador de vapor? Precisamente porque el exterior de los tubos también hay agua, pero a menor temperatura, que proviene del circuito secundario. Luego veremos cómo hacemos llegar ese agua. Al entrar el agua del circuito secundario en el generador de vapor, entra en contacto con los tubos que están muy calientes, porque hemos dicho que de dentro pasa el agua del circuito primario, y ese agua se convierte en vapor. El vapor se traslada hacia unas turbinas y sirve para impulsarlas a una gran velocidad, aproximadamente unas 1500 revoluciones por minuto. Las turbinas están conectadas a un generador eléctrico, también llamado alternador, que es un enorme equipo del tamaño de un autobús que al girar genera una enorme cantidad de energía eléctrica. Esta energía se traslada a unos transformadores que sirven para aumentar la tensión hasta la adecuada para ser transportada hasta los lugares de consumo a través de las líneas de alta tensión. ¿Pero qué ha pasado con el vapor que ha movido la turbina? Ese vapor ha perdido energía y cae en un gran depósito que se llama condensador. El nombre evidentemente no es casual, precisamente se llama así porque el vapor se condensa, es decir, vuelve a convertirse en estado líquido, es decir, en agua líquida. Para ello es necesario tener lo que se llama un foco frío, es decir, tenemos que conseguir que pase algo más frío por el interior del condensador. Precisamente lo que pasa es agua del circuito terciario, que pasa por el interior de los tubos. El circuito terciario puede contener habitualmente agua de un río, de un lago o directamente del mar. Muy bien, pues una vez tenemos agua de nuevo en el circuito secundario, lo que hacemos es precalentarlo y lo impulsamos a través de unas bombas hacia el generador de vapor para completar otro ciclo del circuito secundario. Y eso es todo, Javier. Muchísimas gracias, compañero. No se olviden de seguir la cuenta que tiene en Twitter. Espectacular, si quieres saber más de la ciencia y de la tecnología de las centrales nucleares. Pues ahora ya sabes cómo funciona esta maravilla de la tecnología que conocemos como central nuclear. Pronto, un vídeo con pros y contras de usar esta energía. ¿Deberíamos seguir invirtiendo en la producción de centrales nucleares para generar la energía del futuro? Pronto sabrán más de esto. Así que quédate aquí en Datum Blog. Pues esto es... Muy bien. Y bueno, ya por último, vamos a ver un video también de estos argentinos que también son muy divertidos sobre el agua, todas las propiedades que tiene el agua. Proyecto G, cuarta temporada. ¿Cuál es el elemento que no puede faltarnos para vivir además del aire? La mortadela. No, no es la mortadela. ¿La ciencia, doctor? No, Una buena siesta. no, La paz espiritual. no. Las películas de superacción. ¡Pam, pam! No, no y no. La satisfacción por la tarea bien cumplida. No y basta. El elemento que no puede faltarnos para vivir es el agua. Puede ser. Yo igual tomo gaseosas, a veces alguna sodita. Bueno, lo que yo les quería decir es que el agua es un compuesto muy común y abundante en nuestro planeta, pero sus propiedades físicas y químicas son fuera de lo común, lo que convierten al agua en un elemento único. La ciencia del agua. La primera propiedad que vamos a demostrar es la polaridad del agua. Doctor, desde mi profundo respeto que merece su investidura científica, ¿es absolutamente necesario lucir esta prenda invernal en un día tan caluroso como el de hoy? Lamentablemente sí, señor de acá. Le pido que tome cualquiera de estos objetos plásticos y los frote contra su pullover hasta que se carguen de estática. Se va a dar cuenta porque las fibras de la prenda van a comenzar a pararse. Usted, señor de allá, por favor, vierta agua en el recipiente superior. Sí, cómo no. Perfectamente. ¿Así está bien? Señor de acá, por favor, acerque el objeto al chorro de agua, pero sin tocarlo. Muy bien, doctor, Doctor, mis ojos no pueden dar crédito a lo que ven. El agua se curva. Efectivamente. Cosa mandinga. Como bien dicen los señores, el agua se dobla. Esto ocurre porque el agua es una molécula polar.
polar del polo norte o del polo sur? No. Lo que estamos diciendo es que el agua, como todo el mundo sabe, es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Doctor, la molécula vendría a ser la afamada fórmula H2O. Eso mismo. La molécula como tal es neutra. Esto quiere decir que la cantidad de cargas positivas o protones es igual a la de cargas negativas o electrones. El asunto es que se orientan en lados opuestos. De esta manera tenemos un lado positivo y un lado negativo de la molécula. Eso es lo que pasa con toda la gente, ¿no? Que todos tenemos nuestro lado positivo, nuestro lado negativo, nuestros días, ¿no? Debe ser porque estamos hechos de agua, ¿no? No. Esto es lo que hace que la molécula sea polar. Pueden, por supuesto, tomar cualquiera de estos objetos, frotarlos contra el pullover o contra el pelo y acercarlo al chorro de agua. ¿Puedo con este? ¿Cómo no? Gracias. Lo que sí es un chastecito, ¿no? Doctor, ¿qué el agua se curva cuando uno presenta un objeto cargado? Cuando se acerca a un objeto cargado, esto quiere decir que tiene más cargas positivas que negativas, o al revés, las moléculas de agua se orientan de manera de exponer la carga opuesta hacia el objeto. De esta manera, el agua se curva para acercar su polo opuesto al objeto cargado. Doctor, una pregunta más. Sí, ¿cómo no? ¿Ya me puedo sacar el suéter? Por supuesto. Cosa mandinga esto, ¿eh? Tómala vos, dámela a mí. Otra propiedad importante del agua es su gran capacidad calorífica. Esto quiere decir que una pequeña cantidad de agua puede absorber mucho calor en comparación con otros líquidos. Doctor, quería pedirle mis sinceras disculpas debido a que no he podido conseguir globos todos del mismo color. No se preocupe, efectos de la experiencia no es importante. No, para mí lo es. Fíjese, doctor, color verde claro, verde oscuro, naranja, lila, fucsia. Algunos hasta dicen feliz cumpleaños. Sí, incluso acá tenemos uno, fíjese, que dice claramente Racing campeón. Insisto, señor de acá, no es importante y pasemos al experimento. Doctor, finalmente conseguí los globos. Qué eficacia, lo felicito. Gracias, doctor. Dijimos que el agua tiene una gran capacidad calorífica. Por ejemplo, si tenemos que calentar agua en un campamento y no tenemos pava u olla, podemos hacer lo siguiente. Llenamos una botella de plástico con agua hasta el tope, sin que quede ni una burbujita de aire, y luego la tiramos al fuego. Pero va a quemar el campamento si hace eso. No, se equivoca. Al cabo de un rato, el agua va a estar calentita y la botella no se derrite. No me diga. Sí le digo. Y para comprobarlo vamos a hacer una experiencia. Señor de acá, le pido que tome este globo lleno de aire y lo acerque a la vela que está encendida. Muy bien. Es medio complicado eso. ¡Ay, hombre! Tenga cuidado, va a matar a alguien así. Es que me sorprendió esta experiencia. No hay problema. El calor de la vela derritió al látex y el globo explotó. Por favor, señor de acá, ¿puede encender la vela nuevamente? ¿Cómo no, doctor? Ya mismo. Muy amable. Señor de allá, por favor, ahora tome ese globo que está parcialmente lleno de agua y colóquelo nuevamente sobre la vela. ¿Pero cómo voy a meterlo acá? ¿Me va a explotar en la mano? No sé. Si no prueba, ¿Estás seguro? adelante. ¿Y doctor, voy bien así? Perfectamente. ¿Qué me dicen? Es que no revienta, esto es cosa mandinga, ¿eh? Pero por favor, ¿puede dejar de repetir a cada rato cosa de mandinga? Como dijimos, el agua tiene una gran capacidad calorífica. De esta manera, absorbe el calor de la vela y evita que el látex se derrita. Cosa de mandinga, ¿eh? Les propongo un reto. Señor de allá, ¿cómo haría para pasar agua de un vaso a otro? Bueno, esto es algo bastante sencillo, ¿no? Porque es como la vida misma. Hay quienes ven el vaso medio lleno, otros lo ven medio vacío, pero a mí, le digo la verdad, me gusta verlo así. Uno vacío y otro lleno. No es eso lo que tenía en mente. Además, no me dejó decirle que en este reto no está permitido poner el vaso con agua encima del vaso vacío. Tiene que estar hacia el costado. ¿Y cómo lo va a hacer? Es imposible. No, para nada. Hay un modo. Y con este experimento vamos a demostrar otra particularidad del agua, las fuerzas de adhesión y de cohesión. Disculpe, doctor. ¿Vuelvo a dejar el vaso vacío y el lleno
como se presentaban anteriormente o lo dejamos así? No sé si soy claro con la pregunta. Sí, sí, es perfectamente claro y da lo mismo. Disculpe que insista, ¿no? Pero en tal caso, el vaso al que podríamos denominar A antes estaba vacío y ahora está lleno. Y el que podríamos denominar B antes estaba lleno y ahora está vacío. En tal caso, ¿volvemos el vaso A su estado A o lo dejamos así, que esté en B? Ya le dije, es completamente indistinto. Lo importante es que haya un vaso vacío y un vaso lleno, como acá. Además, notarán que sobre la mesa hay un hilo de lana. Le aclaro que esta lanita no le alcanza para hacerse una bufanda. Señor de allá, por favor, tome el hilo de lana y sumérjalo en el recipiente naranja que contiene agua. Naranja, bien. Perfecto. Ahora, por favor, rodee con el hilo de lana al vaso que está lleno. Ajá, bien. Muy bien. Y ahora tome el extremo que queda libre y póngalo en el vaso que está vacío. Termino de ajustar acá. Así es. Perfecto. Ahora Bien. levante el vaso lleno, inclínelo ligeramente con cuidado de manera que el agua se deslice por la lana. ¡Wow! Cosa de mandinga. Perdón. Muchas de las propiedades del agua se deben a que forma puentes de hidrógeno. Esto explica, entre otras cosas, las fuerzas de adhesión y de cohesión del agua. Doctor, ¿en qué se diferencian estas fuerzas? Las fuerzas de cohesión mantienen unidas a las moléculas de agua entre sí. Las fuerzas de adhesión les permiten unirse a otras cosas. En este caso sería la adhesión al hilo de lana. Exacto. El agua y la lana forman muchos puentes de hidrógeno entre sí. De esta manera se mantienen unidos. Pero el agua también forma puentes de hidrógeno con más agua. Entonces, por un lado, el agua se mantiene unida a la lana y por otro lado se mantiene unida a más agua. Y así podemos pasar agua de un vaso al otro. Exacto. ¡Cosa de mandinga! Increíble. Algunas de las características más sorprendentes del agua tienen que ver con la temperatura. Una de ellas es que a temperatura ambiente el agua se encuentra en estado líquido, mientras que sus componentes, el hidrógeno y el oxígeno, a temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso cuando están por separado. ¿Cosa de mandinga? Sí, cosa de mandinga. También sabemos que cuando una sustancia se calienta, las moléculas que la componen tienden a moverse más rápido y ocupan más espacio, lo que se traduce en que la sustancia se dilate y tenga más volumen. Doctor, entonces cuando algo se enfría, las moléculas tienden a moverse más lentamente y la sustancia se achica. Efectivamente, pero el agua no cumple con esta regla. Cuando el agua se enfría a menos de 4 grados centígrados, las fuerzas de atracción son tan grandes que tienden a formarse puentes de hidrógeno superdireccionados, lo que hace que las moléculas tiendan a alejarse entre sí. Entonces cuando las moléculas tienden a separarse, aumenta el volumen del agua. Efectivamente. Cuando disminuye la temperatura por debajo de 4 grados, el agua ocupa más lugar que cuando está caliente. Y esto se mantiene cuando el agua se sigue enfriando hasta el estado sólido. El hielo ocupa más lugar que el agua líquida equivalente. Se dice que el hielo tiene una estructura abierta, es menos denso y por eso flota. Y para demostrarlo haremos una experiencia. No. Vamos a hacer una experiencia, pero para demostrar una curiosidad. Señor de acá, por favor, tome ese recipiente y colóquelo en el centro del hielo. ¿Cómo no, doctor? Procedo. A continuación, señor de allá, por favor, coloque una buena cantidad de sal sobre el hielo, cuidando que no caiga dentro del vaso. Sí, cómo no, doctor. Muy bien. Excelente. Ahora, señor de acá, por favor, coloque un poco de agua destilada dentro del vaso. Sí, doctor, procedo. Muy bien. Señor de allá, por favor, coloque el sensor de temperatura dentro del vaso. ¿El sensor? ¿El termómetro quiere decir? El sensor de temperatura, sí. Bueno, sensor de temperatura. Perfectamente. Ahí está. Doctor, sí, ¿algo más? ¿Está todo bien? No, está todo perfecto, sí, todo muy bien. No, digo, como no nos dio ninguna otra indicación. Claro, no, es que olvidé decirles que hay que esperar 15 minutos. Pero hubiera avisado. Sí, bueno, ahora podemos esperar un poquito más tranquilos, ¿no? ¿Trajo una revista?
Como vemos, la temperatura del agua del vaso está en 1,4 grados bajo cero. Doctor, pero el agua que está dentro del vaso se encuentra en estado líquido. ¿No debería estar en estado sólido como el hielo? Debería, pero no está. Ahora, señor de allá, le pido de por favor retire el vaso del recipiente con hielo con mucho cuidado, sin agitarlo demasiado, y lo apoye sobre la Bien, mesa. ¿el sensor de temperatura queda ahí o lo retiro también? Déjelo puesto. Muy bien. Perfectamente. Ahora, señor de acá, le pido que tome un cubito de hielo y lo deje en el agua. Y esto se formó un cubito. Lo que pasó es que la temperatura del agua pura estaba por debajo de su punto de congelación. Al agregar un cubito de hielo, se generó una reacción en cadena, en la cual se fueron formando cristales de hielo alrededor del cubito que agregamos. Cosa mandinga. Sí, cosa de mandinga.